sufrir. Bueno, miren, uno de los aspectos importantes es ese concepto que quiero dejarles, que no todos tienen claro. Incluso lo he platicado con cirujanos y no entienden que algunos componentes conocidos que afectan, como el síndrome compartimental, a otras partes de la extremidad, las manos, etcétera, en postraumático, etcétera, pueden ser parte, y de hecho son parte del ataque agudo y contribuyen a agravar este problema. De tal manera, entonces, que hoy vamos a hablar de las intervenciones quirúrgicas para la descompresión del síndrome compartimental en el ataque del pie diabético. El síndrome compartimental es una afección grave que implica un aumento de la presión en un compartimiento muscular y que puede llevar al daño de los nervios, de los músculos, al igual que problemas con el flujo sanguíneo. Si esto le aunamos lo catastrófico de la destrucción directa de tejidos de una infección o la destrucción que puede tener también la isquemia por obstrucción arterial, pues obviamente en el pie, esta es la causa de la falla de muchas terapéuticas que no deberían de ser como son ahorita. Las causas es que la fascia es un contenedor, es rígida, no se expande. Cualquier inflamación, como en el ataque agudo devastador que ocasiona el ataque del pie diabético en esa área, eleva la presión intramuscular. De tal manera que el flujo incluso se puede ver comprometido, y nos hemos dado cuenta que en la evaluación inicial estamos calificando con 1 o 2 puntos o hasta 3 en pacientes que realmente no tienen una enfermedad arterial periférica, pero les ponemos que tienen una isquemia grave, moderada o leve, porque simple y sencillamente no está llegando al pedio ni al tibial posterior. Una vez que liberamos el síndrome compartimental, a las siguientes curaciones ya volvemos a escuchar el pulso y la presión del dedo o del tobillo se retoma. Los 4 compartimentos son, aquí está mejor, más claro. Estos son los compartimentos que hay, pero básicamente es a nivel plantar, el central, en la planta del pie en el centro, medial hacia la línea media y lateral hacia la cara externa. Y los otros son ya inter a ese nivel. Esta parte que nosotros observamos es el otro compartimento importante. Aquí está un poquito más diferenciados, señalando algunas estructuras de nervios, de vasos y de arterias. Pero también este problema puede irse hasta la pierna y eso genera un problema mayor. Y muchos de los estrechamientos o de las fasciotomías o incisiones que se hacen para descomprimir este problema quedan limitadas porque no siguen la pinza a veces hasta la rodilla. Y ese temor es el que hace que haya falla del tratamiento. La gangrena es un componente importante que genera gas y que en muchos casos de ataque de pie diabético, que es polibacteriana, está presente esa fetidez, esa expulsión de gas y ayuda a aumentar el síndrome compartimental. También cuando el síndrome de isquemia reperfusión, un paciente que esté isquémico, se hace un procedimiento de revascularización o de angioplastía. Eso hace que el paciente, la microcirculación se altere con ese nuevo aforo de flujo sanguíneo y haya un edema secundario que ocasione también un síndrome compartimental. El tratamiento es quirúrgico, es la fasciotomía, que es la descompresión de todo eso. Es decir, a veces con cortar la piel, con eso es suficiente, pero a veces hay que cortar, entrar todos los profundos, comunicar incluso el dorso con la planta del pie, como lo vamos a ver en algunos casos. Esas incisiones así pequeñas como las que estamos viendo generalmente no dan resultado, sobre todo cuando están en los compartimientos centrales y plantares, ya profunda la infección y que incluso siguen el trayecto tibial posterior
hacia arriba. Entonces, estas son las intervenciones que se hacen para la descompresión del síndrome compartimental: el destechamiento de trayectos infecciosos, la desbridación de abscesos y tejido necrótico y desvitalizado, la excisión del hueso infectado y el lavado mecánico imperativo para al final de todos estos procedimientos. Los objetivos son exponer el trayecto infeccioso y tener acceso a las curaciones y al lavado del mismo, y por supuesto generarle un ambiente aeróbico a esas bacterias anaeróbicas. La disminución del edema es inmediata. En las siguientes, casi terminando la cirugía, ya esa descompresión del síndrome compartimental queda resuelta y por lo tanto se disminuye ese efecto nocivo. Miren, aquí tenemos, en este caso, vemos aquí cómo tiene una amputación transmetatarsiana. Aquí hicimos ya hasta acá llegó, y vean cómo aún hay líquido, aún hay edema. Imagínense si no hubiéramos hecho esa fasciotomía, ¿cómo estaría esa extremidad? Ahí ya está descomprimido, pero aún no está resuelto. Esto es un ejemplo. Y aquí otras fotos vean cómo la pinza se va. Hay que cortar hasta donde se va la pinza, hasta allá hay que descomprimir en la superficie y en la profundidad. Vemos cómo incisiones afecciones aparentemente inofensivas, pues tienen ya un síndrome compartimental importante que hay que destechar, y que al final de cuentas pues quedan no muy agradables, pero tratan de ser lo más funcional posible. Aquí vemos los estragos, las huellas de todas esas fasciotomías, pero que finalmente el paciente tiene esa porción del pie adecuada para seguir cumpliendo su función. El molde de contacto total nos ayuda muchísimo para que, una vez resuelto el síndrome compartimental, mantenga el efecto y reduce el edema, ese molde de contacto, y ayuda la homorreología de esa extremidad a recuperar su intercambio de electrolitos y de agua a ese nivel. Este caso, vean cómo es un paciente que ya había tenido un ataque de pie diabético previo. Vean cómo está todo edematizado, había fluctuación. Le hicimos esta punción y había un hematoma ahí, ya tenía datos de infección. Vean el eritema hasta dónde está. Vean, una vez que nosotros aspiramos el hematoma, vean el hundimiento que queda ahí, y pues obviamente hicimos la desbridación y el destechamiento. Vean cómo se va la pinza, esta es la planta del pie, y tenemos que destechar hasta donde se va la profundidad la pinza. Y así es como queda. Y en menos de 2 semanas, este paciente era candidato a molde de contacto total, pero no tuvo los recursos para el mismo, desafortunadamente. Pero sin embargo, miren, ya prácticamente ya estamos a punto de retirar las suturas. En estos pacientes lo dejamos 3 semanas nosotros, a diferencia de pacientes no diabéticos. Por último, este ejemplo, que es un caso de un ataque del pie diabético con un edema bilateral importante, secundario a nefropatía, el famoso kidney attack. Es un ataque mixto, y que vean cómo hay una gran destrucción y que tiene un síndrome compartimental que hay que resolver. Vean nada más, comenzamos a buscar, comenzamos la pinza, hacia dónde se va, comenzamos a hacer los destechamientos y las fasciotomías de ese pie, ¿sí? Vean, aquí está el talón, acá están los dedos, está boca abajo el paciente. Vean aquí cómo estamos hacia las profundidades, casi aquí los gemelos a este nivel. Y vean, al otro día cambia el color, es hasta más blanco. Ya no es ese edema que tenía tan impresionante. Y bueno, las curaciones se van avanzando, hay un afrontamiento. Vean cómo baja ya el score a 20 puntos, grado 2, de 26 bajó a 20 puntos. Pero vean cómo la complejidad de este tipo de ataques es una verdadera geografía. Vean cómo
si bien es cierto que acá ya está granulando y prácticamente epitelizando, en el talón todavía persiste el problema. Y entonces nos damos cuenta que tenemos que considerar esta complejidad que no tiene nada que ver con otro tipo de heridas pequeñas como las que nos reportan luego en los papers que nos llegan de otros lados. Vean, por ejemplo, aquí cómo, la presión transcutánea de oxígeno en el dorso está normal, en la planta está normal, pero aquí en el talón, abajo de 30 ya es grave y está muy cercano a 30 con 42 puntos. Obviamente, lo que nosotros encontramos aquí es que tenemos que ayudarle. ¿Con qué? Con terapias adyuvantes, entre los que ya Elizabeth mencionó, la terapia de presión negativa, los factores de crecimiento, lo que es el Everprot y Epiprot aquí en Colombia, las células madres, etcétera, etcétera. Y bueno, pues esto es lo que obtenemos gracias a este terapéutica secuencial, que es un sistema que se aplica en forma rutinaria, sistemática, en todos los pacientes. Y aquí tenemos un score de 10 puntos, grado 1, prácticamente ya nada más hay que esperar que epitalice. Y aquí es donde ya queda el paciente con un Charcot, que hay que, ahora sí viene la parte del cirujano de pie y tobillo, que lo ponga en una posición adecuada, ya no está infectado, y es la parte de rehabilitación que también, esto es a lo que hemos llegado después de salvar una extremidad de pacientes que o perdían la extremidad o se morían. Ahora tenemos que hacer que este equipo interdisciplinar funcione como un reloj, como una máquina, y que no haya vacas sagradas, que no haya protagonismo, sino un trabajo de equipo donde el principal protagonista sea el paciente y nada más, nadie más. Ahí está la cronobiología del caso, cómo llega con un grado 3, con posibilidad alta de perder la extremidad y o la vida, y se va con un problema resuelto. Pues esto es lo que les comparto básicamente en relación a lo que es el síndrome compartimental, su importancia y la resolución quirúrgica. ¿Quién lo resuelve? Pues básicamente es el cirujano, ¿sí? No quieres, el que tiene el adiestramiento quirúrgico para hacerlo, también lo puede hacer. Muchísimas gracias.